Vamos entonces a empezar. Buenos días a todos, buenos días. Acá en Perú son las 9:11. Agradezco la gran presencia, hay muchas personas, bienvenidos. También muchas caras nuevas, entonces bienvenidos. De vez en cuando estaré atenta a hacer entrar personas, que esto no logro ahora desactivar. Hola, buen día, Consuelo. Hola a todos, hola, hola. Bien. El tema que llevo, bueno, en tanto me presento, yo soy Consuelo para quien no me conoce, soy italiana, entonces pido perdón por mi castellano, que a veces va a resultar un poco chistoso, me imagino, pero yo sé que hay mucha buena gente del otro lado que me dará mucho soporte para sostenerme, corregir. Bueno, el tema que voy a presentar hoy es un tema bien particular, que es el tema de la biografía humana. Y el título que yo elegí para esta conversación es La biografía humana como metamorfosis y manifestación de lo yo en el tiempo y en el espacio. Es un título enorme. Es un título enorme, grande. Y por verdad, ojalá que juntos podemos hacer un recorrido, no solamente en el tiempo, sino que también en el espacio. ¿Cuál espacio? Lo veremos. Quiero empezar con un verso. Yo no sé si ustedes sienten el sonido del aviso de alguien que llega, o no sienten nada, sienten solamente mi voz. Ok. Bueno, perdón que de vez en cuando me interrumpo, pero siguen entrando. Tengo que hacerle entrar. Ya, entonces quiero compartir con ustedes primero un verso. Lo voy a compartir acá en la pantalla. Como un puente es el hombre. Los amigos de Ciencia Oculta saben que este es nuestro verso de empezar y terminar nuestro trabajo antroposófico. Como un puente es el hombre entre aquello que es pasado y la existencia futura. El presente es el instante como puente. Espíritu hecho alma en la envoltura material es lo que viene del pasado. Alma haciéndose espíritu en fuentes germinales es lo que está en días de futuro. Capta lo que ha de venir mediante lo que ha pasado. Ten esperanza en lo que deviene mediante lo que ha devenido. Comprende así la existencia en el devenir. Comprende así lo que será en lo que está existiendo. Este es un verso que Rudolf Steiner ha dado a Ita Wegman. Entonces, como un puente es el hombre entre aquello que es pasado y la existencia futura. Entonces, mirando a la biografía para nosotros, es muy molesta esta cosa, tengo que lograr la manera de interrumpirle en alguna manera. Ya, algunas cosas antes de empezar, así que lo vamos a aclarar antes. Admitir. Si tienen algunas preguntas, lo mejor es no usar la chat, porque no voy a tener el tiempo de mirar también ahí. Entonces, se puede levantar la mano con una de las reacciones, sería mejor. ¿Ya? Así que pueden intervenir, es más fácil porque lo veo directamente.
Pero claro, si no hay forma, pueden usar la chat, ojalá que lo pueda ver a tiempo, pero esto es. Ya, entonces voy a retomar. Si nosotros miramos a la biografía humana como a un proceso exterior, exclusivamente exterior, así como lo podemos mirar afuera, podemos decir que lo que vemos sustancialmente es relacionado a la existencia físico-vital por el momento como procesos de madurez y envejecimiento. Una de las líneas ligada a este trabajo biográfico, por ejemplo, mira justamente un esquema también a ver este movimiento en el tiempo. Entonces, algo que crece, madura, llega a un punto donde más o menos se mantiene estable y después empieza un declino. Esta seguramente es una línea que han visto muchas veces. Y esto efectivamente corresponde a lo que podemos mirar si miramos el ser humano como un ser eh, con cuerpo físico vital, ¿no? Pero del otro lado podemos también decir que esto es el resultado de un otro proceso que es un proceso de espiritualización del cuerpo, en el cuerpo en el sentido más amplio que podemos tener. Un proceso de espiritualización entonces. El tema de la biografía puede ser visto de varios puntos de vista. Entonces yo le quiero traer el trabajo que Rudolf Steiner hace en las primeras conferencias que regala a los futuros maestros Waldorf en el 1919. Seguramente muchos de ustedes han trabajado este grupo de conferencias que es el ser humano, ¿no? El estudio del ser humano en castellano. Son conferencias en agosto del 1919, la primera del 21, ¿no? Entonces, si miramos esta primera 3, 4 conferencias, vamos a encontrar algunos de los contenidos que le voy a traer en este momento. En la primera conferencia, interesante porque habla y pone un acento particular sobre la importancia de conocer la tarea de la época actual. Este es un concepto muy interesante porque cada época trae tareas distintas. Lo que valía por el tiempo pasado ya no es válido ahora y lo que vale ahora no será válido más adelante. Una de las tareas de la época actual es empezar a, en un cierto sentido, recordar o quizás empezar a pensar que en realidad lo que se desarrolla en una biografía humana tiene o manifiesta una continuación antes del nacimiento y una continuación después de la muerte. Entonces, como a decir, en realidad, en lugar de mirar puntos donde yo empiezo una biografía, ¿no? Como se quizás qué pasa antes de esto, ¿no? Y después, ¿de dónde parte esta biografía? ¿De dónde la hago partir? ¿Del nacimiento físico, del embarazo, de la concepción? Bueno, en la tarea que tenemos que en un cierto sentido adquirir en el tiempo es entender que antes del punto inicial de esta biografía tenemos una vida. Entonces, en realidad tenemos un pasaje de algo que llega de otro lado, y este es otro dibujo que seguramente han visto, un pasaje que llega anteriormente al nacimiento, pero también un pasaje que llega después de la muerte. Pasaje, umbrales, puertas. Podemos decir, del espíritu hay un pasaje hacia el físico y del físico hay un pasaje hacia el espíritu otra vez.
Entonces, si nosotros miramos la biografía de este punto de vista, tenemos que decir que en estos pasajes tenemos que crear un vínculo. Da donde llegamos, tenemos que llegar a un vínculo para poder entrar en lo físico, así como en el físico tenemos que crear un vínculo para regresar a lo espiritual, o para ir a lo espiritual, mejor dicho. En el verso que con la cual he abierto esta conversación, dice a un cierto punto, espíritu hecho alma. Espíritu. ¿Qué se entiende por espíritu? En la ciencia antroposófica, en la ciencia espiritual orientada antroposóficamente, Rudolf Steiner nos dice que por espíritu estamos hablando de una tríada espiritual. Aún, vamos a decir, en formación, no está totalmente desarrollada, pero ya existe. Esta tríada, nosotros la conocemos como Manas, Atma y Buddhi, mejor dicho, Manas, Buddhi y Atma. En castellano sería hombre espíritu, espíritu de vida, yo espiritual. Esta es la tríada espiritual. Esta tríada, en estos pasajes estamos hablando, no está sola, está compenetrada de una otra tríada, de una atmósfera, se podría decir. Me gustaría tomar este color, de una atmósfera de una tríada anímica. El alma también, esto quizás la han escuchado varias veces, ¿no? El alma es este lugar donde se pueden mirar varios puntos iluminados más o menos de la luz de lo yo, ¿no? Entonces hay lugares más oscuros del alma sensible, donde todo es, como decir, penumbrado, romántico. Del otro lado hay lugares más claros, definidos, el alma racional afectiva, y después el lugar donde entra la luz, el alma consciente. Entonces tenemos esta doble tríada, ¿no? Que llega y que tiene que crear vínculos. Esta individualidad, así como se presenta de forma espiritual anímica, es el espíritu hecho alma en la envoltura material. Entonces, podemos decir, ahora te dejo contestar un momento, Eugenia, ¿ya? Podemos decir que acá en la tierra, el espíritu alma se presenta a través de lo que emerge, a través de lo que se ha formado, perdón, le se presenta, en castellano le se presenta, lo que se ha formado dal proceso de esta envoltura material, de esta corporeidad, procesos de hereditariedad. Entonces, como decir, tenemos una otra figura, podemos ver, ahora voy a hablar más simple, no se preocupen, que es el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, como lo conocemos, mejor dicho, cuerpo anímico a este punto. Estamos hablando en este momento del crear vínculos en estos pasajes. Eugenia, dime. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Mira, vos hiciste esta atmósfera, ¿no? Sobre sería el mana, ¿no? Y no sobre los otros dos de la tríada. Sí, sí, exacto. ¿Esto a qué se debe? ¿Me podés explicar por qué? Ella re ansiosa. Ya, vamos a ver si logramos ver por qué.
¿ya? Ok, ok. Gracias. Entonces, acá podemos decir, gracias por la pregunta, porque me estimula a mejorar el dibujo de forma. Vamos a decir, acá tenemos esta expectativa, estos dos elementos que se están mirando. Dos, porque este es como una, ¿cómo decir? Esto es como un conjunto bastante fuerte en este momento, en este punto de llegada, donde tengo que crear una ligame con lo que llega de la hereditariedad. Este conjunto, espíritu, alma, es un conjunto bastante fuerte, no lo puedo mirar como si fuera tan distinto. Aún le dije, estos son gérmenes en el ser humano. Estamos aún en día de desarrollo con estos elementos germinales del espíritu. Están presentes, pero aún están en forma embrional. Entonces, esto está como un conjunto con el elemento del alma humana. ¿Sí? A estos elementos se presenta el resultado del proceso hereditario. Ahí vemos esta forma que se podría decir como un encuentro. Y este encuentro, ahora voy a hacer también la otra parte. Y este encuentro es todo un trabajo que nosotros, y quien está en la educación lo sabe perfectamente, entre un encuentro que consta un proceso de armonización, cuesta un proceso de armonización. Ya, voy a llegar a esta figura primero. No sé si se nota porque es un poco pálido. Sarà d'attesa. Ahí, ¿cómo se hace? No sé si este es un ejercicio que ustedes pueden hacer, ¿no? Para, ¿no? Así, a través del dibujo de forma, de todo un proceso donde estos elementos tienen que encontrar una armonía, ¿ya? Hasta que finalmente no son en plena armonía entre ellos. Todo esto es proceso que empieza a crear vínculos antes del nacimiento, es el camino después del nacimiento en los primeros 21 años de vida. En este elemento de crecimiento, como decir, de madurez, que podemos mirar en esta línea que llega del bajo hacia el alto, ¿no? Y la parte anímica en este sentido está más vinculada al manas, a lo yo espiritual, mejor dicho quizás, porque esto es el punto en el cual se puede también experimentar esta parte del alma. Quizás podemos hacer como una irradiación de esta alma en toda esta componente, ¿no? Entonces, vemos que estos tres elementos que parten de 2 más 1, poco a poco se van armonizando, ¿ya? O sea que el alma en este dibujo es el rojo, sería. Sí, sí, absolutamente. Okay. De forma arbitraria, ¿no? O sea, Sí, no sí, hay, sí, sí, sin ninguna simbología del color. más que todo, a mí me interesaba mostrar con el elemento del dibujo de forma a través del encuentro de estos dos triángulos, dos tríadas, ¿ya? Con este elemento del alma que también es una tríada, pero se complica demasiado. Entonces, prefiero verlo como el color rojo y la forma de los dos triángulos, en este sentido. Entonces, la armonización, en un cierto sentido, que tiene que llegar de estos elementos, es un trabajo que en el primer momento de la vida terrenal nosotros hacemos, y hacemos soportado de la ayuda de los educadores. Y cuando decimos educadores,
Es muy amplia la palabra, los padres, la familia, los maestros, las personas que nos rodean. Y esto lo pueden mirar, como decir, profundizar en esta primera conferencia que le decía, en el estudio del ser humano, del 21 de agosto de 1919. Allí está hablando justamente de estas dos tríadas. Después sigue, pero en tanto tenemos esta fuerte visión de esto primer vínculo para entrar nella biografía humana. Me parece en la segunda conferencia, entonces el día siguiente, hay este tema sumamente interesante, donde Rudolf Steiner dice, ahora voy a escribir traducido del italiano, ojalá que pueda ser traducido bien, que dice: toda la actividad ejercitada en el mundo espiritual es un reflejo en la nuestra corporidad, en la actividad representativa. Yo pienso que este es uno de los temas que si se empieza así la antroposofía, la cabeza se parte en dos. Como siempre digo que este ciclo de conferencias no tendría que ser el primero, sobre todo si uno quiere y empieza y conoce la antroposofía de la pedagogía. Porque este ciclo de conferencia fue dado por Rudolf Steiner en un momento en el cual se encontraba con personas que conocían de más de 20 años la antroposofía, no solamente que hacían parte de la clase esotérica, entonces tenían un profundo ejercicio de meditación y concentración, y que fueron elegidos personalmente por los talentos que tenían, de la cual ninguno era maestro, pero el talento estaba. Entonces, claro, si uno quiere abordar la pedagogía Waldorf, el texto mejor es el ensayo del 1907 que escribe Rudolf Steiner sobre la evolución del niño. Y después de un poco de práctica se puede llegar a estas. Consuelo, ¿podrás repetir esto que leíste? Claro que lo voy a repetir porque yo sé que ¿qué ha pasado? Y después no está en el castellano, porque como dijo, pero sí, lo voy a repetir, el concepto lo vamos a agarrar en un cierto sentido. Toda la actividad ejercitada en el mundo espiritual antes del nacimiento, se podría decir antes de la concepción, es el reflejo en la nuestra corporeidad en la actividad representativa. Acá hay un mundo que como decir, que podemos abrirnos a este mundo. Primero, la corporeidad es este elemento fundamental que permite de reflejar. Esto ya es un elemento meditativo. ¿Qué significa? Que la corporeidad es lo que me permite también de tomar conciencia. Un poco como cuando pasa, ¿no? La madre está todo junto con el niño y esto es mucho más largo de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Por lo menos dura todo el embarazo y después del nacimiento hasta los 3 años de vida. En realidad de todo junto. Nuestros ojos ven dos cosas, pero el percibir de una madre, de un hijo, es un ser único. En realidad, después de los 3 años, hay una separación. Y en esta separación, los dos empiezan a verse como distintos. Los terribles 2 años, ¿no? 2, 3 años, a segunda de que se dicen en la pedagogía, son exactamente esto, percibir, esta percepción de yo no soy tú.
Y esto es como decir, tengo que separarme y mirar. Y el cuerpo por toda nuestra vida hace este trabajo de reflejarnos, reflejar constantemente. Ahora, en esta frase que dice Rudolf Steiner, es más complicado aún porque está hablando de la naturaleza de la representación. Está diciendo que las actividades que nosotros hemos cumplido en el mundo espiritual antes del nacimiento son reflejadas por la corporeidad. Y este reflejo nosotros lo recibimos como actividad de representación, o sea, la representación. ¿Y qué es la representación? Es un formar imagen a través de los sentidos. Si yo ahora le digo árbol, cada uno de ustedes se hace una imagen. La imagen que ustedes se hacen es una representación. ¿A qué está vinculada? A lo que yo percibo, a lo que yo he percibido en la vida. ¿Cuántos árboles he visto? ¿Qué tipo de árboles he visto? La imagen corresponderá también a esto. La representación es una forma de memoria. Es la primera pestaña, se dice pestaña, ¿correcto? Sí, de los escalones. Es la primera pestaña de la memoria. Peldaño, peldaño. Peldaño, no pestaña. Gracias. Gracias. Eres clarísimo, siempre es clarísimo, Consuelo. No, hay que corregirme, si no sigo hablando como medio burdo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Este tema de la representación. Muchas veces las personas que han trabajado conmigo saben, ¿no? Que a mí me gusta hacer esto, esta experimentación. Si yo le digo, si yo le hago una caracterización particular y le pido de dibujar esta caracterización, y lo podemos hacer para hacerlo rápido, a ver si logramos. Tienen que escribir, ¿sí? Bueno, entonces tienen que representar como dibujo de forma sencilla, no necesitamos ser artistas, ya lo somos. Esto, una figura cerrada, sin ángulos, que tenga la misma distancia de su centro. ¿Qué figura me van a dibujar? Me lo muestran. No me digan nada, me lo muestran. Yo voy a ver qué pasa. Muy bien. Vamos a ver si están todos iguales. Ok. Ya, muy bien. Genial. ¿Alguien lo está haciendo en el aire? Fantástico, muy bien. Muy bien, gracias Palacio también. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces yo diría que siempre hay alguien que es muy creativo y me pone algo más. Pero yo diría que la mayoría, también la he escrito en el chat, me lo dicen ustedes, ¿qué es? ¿Qué es lo que han dibujado? Círculo. Círculo. Un círculo. Muy bien. Ahora, el punto es esto. ¿A quién pertenece el círculo? A todos. Todos han logrado llegar al círculo. El círculo es el pensamiento. Cuando yo hago una caracterización de este punto de vista, en este caso para la figura geométrica es bastante fácil, yo estoy haciendo, como decir, una referencia, estoy yendo con mi actividad pensante a tocar este pensamiento. ¿Ya? Y en el momento en el cual yo toco este pensamiento, ya en realidad hago un proceso de individualización. Y este proceso de individualización es la imagen que yo tengo del círculo, que es lo que han dibujado. Y cada círculo, que sea en el aire o que sea en la hoja, es diferente. No hay círculos iguales. Tienen siempre algo de distinto. Bueno, el círculo,
Que se lo hago con el triángulo es más fácil, ¿no? Porque hay una miríade de posibilidades de triángulo. Entonces, lo que usted han dibujado, lo que usted han trazado, es la representación. La relación entre pensamiento y representación, y en estos sentidos se hace más clara. ¿Se recuerdan del mito de Platón? Que a mí me encanta el tío. Este filósofo griego, que a un cierto punto habla a través de un mito, entonces como un cuento de hadas, en un cierto sentido, habla del recorrido que nosotros hacemos antes de llegar sobre la tierra, antes que se forme estas tríadas, en un cierto sentido. Mientras se está formando, mejor dicho, esta tríada inicial entre el espíritu y el alma, ¿no? Y dice que nosotros podemos imaginarlo como si fuera en un circo, en un lugar ovalado, donde con una auriga, era contextualizada a su tiempo, con una auriga damos la vuelta, y damos la vuelta, esto depende mucho de nuestras capacidades, ¿no? Entonces damos la vuelta en este circo y tantas cosas miramos, tantas cosas podemos recordar. En un cierto sentido, toda la actividad ejercitada en el mundo espiritual antes del nacimiento es reflejada en nuestra corporeidad a través de lo que es la actividad representativa. Quizás ahora un poquito más claro. No mucho, pero un poquito. Y del otro lado hace una otra afirmación interesante. Dice, la voluntad es el germen en nosotros de lo que será después de la muerte. En lo que será después de la muerte en nosotros como realidad espiritual anímica. Lo voy a repetir. Esto siempre en la segunda conferencia, 22 de agosto de 1919. La voluntad es el germen en nosotros de lo que será después de la muerte en nosotros realidad espiritual anímica. Entonces, la voluntad es algo que no se ha concretizado, es algo que se está moviendo, que se está formando, que aún no tiene forma, es como un movimiento. ¿No acaso la voluntad hecha de movimientos? Que después de la muerte se empieza a concretizar, se empieza a formar. ¿Y qué tipo de forma será? Será la realidad espiritual anímica en la cual nosotros existiremos después de la muerte. Pero lo que ahora nos interesa no es tanto lo que será después, sino que este movimiento en devenir, que es ahora. Entonces resuena otra vez. Espíritu hecho alma en la envoltura material. Este encuentro, ¿no?, de la tríada compenetrado del alma a la cual se presenta este elemento hereditario y tienen que hablarse y armonizarse. No pueden estar separados, tienen que encontrar una alma haciéndose espíritu en fuentes germinales, es lo que está en el futuro. ¿A eso te referías vos de lo vincular, de generar vínculo? Esto aún estamos en la prima parte del crear el vínculo con lo que está entrando, ¿no? O sea, con este devenir, con lo que viene y con lo que va a ser en este movimiento, ese es el vínculo. Exacto. Ah, Podemos ver así. Se rompió, pero no hace falta.
podemos decir así, a ver, los colores son arbitrarios. Después, vamos a hacer esto. Ok, un momento. Y después vamos a hacer esto. A ver. Ya. El primo vínculo lo creamos para poder entrar en la biografía, terrenal, ¿no? En esta vida de la tierra. Es un primer vínculo que preparamos mucho tiempo antes de lo que es el concepimiento, ¿cómo es? Concepción, de la concepción terrenal, ¿ya? Mucho antes. Y este vínculo es caracterizado de esto espíritu hecho alma en la envoltura material. Esta parte del verso la podemos, en un cierto sentido, sentir, actuarse en esta prima parte de la vida, donde hay, a un cierto punto, un nacimiento físico, que parte, hasta los 21 años de vida. Todo esto, por acá. Espíritu hecho alma en la envoltura material. Mientras, esta segunda parte es todo lo que pasa después de los 21, en particular entre los 21 y los 42, en particular, pero también podemos tomar esta otra parte, ¿no? Es alma haciéndose espíritu en fuentes germinales, es lo que está en día de futuro. Aunque en realidad empieza el verso diciendo cómo un puente es el hombre entre aquello que es pasado y la existencia futura. Quindi constantemente podemos mirar en cada punto de nuestra biografía este puente entre el pasado y el futuro. Entonces, esta es quizás una representación no tan común de la vida biográfica, donde podemos decir que hay un nacimiento acá, que es el nacimiento correspondiente al cuerpo físico más que todo. Entonces hay todo lo de la cual estamos hablando, de esto, crear el vínculo está antes de esto. Tenemos que mantener conciencia de esto. Entramos en la existencia terrenal y empezamos lo que es esto gran desarrollo, esta gran armonización del elemento espiritual anímico adentro de la corporeidad, que poco a poco se va formando. Llegamos a los 21. Después podemos decir que hay una otra etapa, que en el otro esquema es esto plató, esto, como decir, esto momento tranquilo, donde no hay ni una arriba ni una abajo, ¿no? Horizontal casi, que en realidad es toda esta línea vertical, que yo la pongo vertical acá, da los 21 a los 42, donde en realidad, del punto de vista físico, voy a cerrar la puerta si no los puedo van a molestar. Del punto de vista físico, como le estaba diciendo, no hay grandes cambios. En realidad, si queremos mirar la curva físico-biológica, sí. Esto se puede llegar hasta los 28 años. Esta es la verdadera curva física. Del nacimiento a los 28, después se empieza ya a caer. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema nervioso humano.
O si queremos estar, como decir, más indulgente con nosotros, podemos hacer este tipo de curva, 28-35. Después empieza a caer. Este es un poco el andamiento realístico, biológico, fisiológico de cada uno de nosotros. Ahora nosotros no nos percatamos en realidad de esto empezar al declive hasta los 42. A los 42 empieza a concretizarse, ¿no? Ah, sí, estoy por verdad, está cambiando algo en la vida, en el cuerpo. Entonces acá tenemos como decirse, no es el cuerpo que es el desarrollo anímico, se dice. O sea, el alma haciéndose espíritu. Por verdad, el alma haciéndose espíritu es un poco el lema de los 21 por adelante. Acá tenemos un desarrollo del alma. Si hemos visto nacer la corporeidad acá, y la veremos un poco en un segundo, acá podemos ver que se desarrolla la parte anímica del ser humano madurándose. Y es bien diferente cuando nosotros miramos la vida a los 40 años, a los 30, a los 20. Y después de los 42 se podría decir que se puede regresar un momento acá a este punto, donde acá podemos decir 21, 42 también. Y se llega, bueno, hacemos otra estrella a los 63 y después se sigue. No se muera a los 63, ya lo saben, pero acá pasa algo, así como acá pasa algo. Y acá, en este andamento de los 42 a los 63, nos encontramos con una posibilidad, que es la posibilidad de realmente que el alma se haga espíritu. Perdón, Consuelo, ¿me podrías repetir lo que dijiste que no pude escucharlo? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Acá tenemos este desarrollo del alma como madurez y acá tenemos una posibilidad. Voy a hacer mucha énfasis sobre esto porque realmente es una posibilidad. Es la posibilidad que el alma se haga espíritu. Entonces, quizá hay muchas preguntas que pueden surgir mirando esto. ¿Y por qué hacerlo así? ¿Y por qué empezar y terminar? En realidad hemos dicho que acá no hay ningún empezar y ningún terminar. Hay una continuación por acá y por allá. Y en estos 63 hay algo de particular que veremos. No es que termina la vida, pero seguramente termina la tarea kármica que tenemos. Kármica conectada al pasado. O sea, todo lo que es involucrado en el karma pasado se está desarrollando desde el nacimiento a los 63. Y después se forma karma nuevo. Entonces, no es que estamos afuera del karma, estamos afuera del karma pasado, pero sí, claramente nuestras acciones, sentimientos, pensamientos tienen algunas consecuencias. Nosotros no estamos en la condición de no hacer ningún paso sin crear karma como el Cristo sobre la tierra, ¿no? Solamente el Cristo ha caminado sobre la tierra sin crear karma, porque estaba en una perfecta armonía entre el cosmos y la tierra. Y cada su paso, movimiento, sentimiento estaba en perfecta armonía con el cosmos. Y para tener esta visión clara, una de las imágenes que seguramente nos hace entender este elemento del Cristo es cuando llega la noticia de Lázaro. ¿No? Llega la noticia de Lázaro
maestro, mira que está muriéndose, está muy enfermo. Y el Cristo, como haremos todos nosotros, se precipita, pasan 3 días sin moverse de donde está. Después de 3 días, llega al lugar donde está Lázaro, llegan las hermanas, María y Marta me parece que llega, y dije, ya no importa que tú vengas, se ha muerto. Y él dice, no, pues ahora voy. Esta es una imagen muy poderosa del hecho de cómo se mueve el Cristo. Cualquier sentir humano, con todos los defectos del mundo, habría dicho, bueno, pero es mi querido amigo, yo me voy a precipitar hacia él. Pero él sabía que tenía que esperar. Es como decir, es una linda lección de cómo usamos el tiempo de hacer las cosas. Se la anticipamos, o se la retrasamos, o se logramos encontrar esta intuición donde está el tiempo correcto de hacer las cosas. Tenemos vidas para aprender esto, entonces, después de los 63 años, entonces estamos libres, da un cierto sentido, del karma pasado, pero sí seguimos creando karma. Entonces, por esto también Rudolf Steiner se refiere a esta edad por arriba como regalo del cosmos, porque en realidad nuestra tarea se tendría que terminar ahí, se ha terminado, pero no es que morimos a los 63, entonces hay que seguir. Si queremos mirar un poco la correspondencia de los 63 por arriba, la vamos a mover en esta línea, entre los 21 y los 42. Y acá vamos a seguir las 63 a 70, 77 y lo que sea. Y seguimos en esta línea vertical. Perdón, Consuelo, estás hablando de la línea vertical, ¿verdad? La 21 a 42, ¿sí? Sí, y la de 63 en adelante la tendremos que ubicar como paralela a eso. No entiendo, no comprendí. Si queremos colocar, hemos colocado el nacimiento 21, 21, 42, 42, 63. Si queremos ir siguiendo este tipo de esquema, que es uno de entre millones, vamos a seguirlo de acá. Entonces 63 va acá, como decir, se pone acá, 63, y se sigue 63 hasta, será 70, 77, ¿qué será? 86, ¿cuánto es? 80. Y se sigue otra vez, siempre en la línea mediana, ¿ya? Del medio, digamos. Perfecto. Porque Gracias. en realidad esto es, como decir, lo que importa con respecto al tema de la biografía en relación al karma, en relación a lo que pasa en la vida y por qué hay, como decir, eventos que se repiten o que tienen como una sonancia entre ellos. En este sentido, esta es una forma para poderlo ver. Si uno quiere trabajar su biografía, podría ser entre tantas posibilidades también esta una forma. Entonces, ahora quizás tenemos una imagen en este momento. Antes de entrar un poquito en esto, me gustaría hablar de qué pasa por acá. ¿Cuál es este vínculo por acá? Hemos encontrado un vínculo acá y acá a un cierto punto hay que empezar a crearlo. Este vínculo empieza a crearse más o menos a los 35 años. Quizá no está preciso, lo vamos a poner como está acá. 35 años, secondo Rudolf Steiner. Es un vínculo que empieza una preparación, claro, no es tan inmediata, como es un proceso, ¿ya?
es un pasaje, un proceso. Seguramente en este momento, entre 35 y 40, empieza a hacerse más clara la idea que no somos eternos. O sea, a los 20 años es difícil tomar la vida diciendo, ay, primero o después tengo que morir. Pero quizás después de los 35 empiezan pensamientos de este tipo. ¿Ya? Entonces es como decir, se empieza a crear este vínculo con este tema de regresar a casa. Que claro, se hace siempre más fuerte con el pasar del tiempo. Hasta que llega el momento en el cual se pasa otra vez este umbral que hemos cruzado con el nacimiento, pero ahora lo cruzamos con la muerte, el mismo umbral, y vamos a entrar en una otra dimensión. Otra biografía. Es una biografía entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y es una biografía que tiene mucho que ver con la biografía terrenal. Y tendrá mucho que ver con la biografía siguiente. Entonces, lo que podemos ver es que el ser humano, en el momento que pasa el umbral de la muerte, y esto lo voy a decir muy brevemente, no me voy a sofermar mucho sobre esto, pero sí lo tengo que decir, empieza a encontrarse sin elementos. La primera cosa que deja detrás de sí es el cuerpo físico, esto es inmediato. Entonces, aún su ser está constituido con un elemento, un cuerpo vital, un cuerpo astral y su individualidad envuelta en esto. Tenemos que imaginar que estos primeros días después del pasar la muerte son días particulares donde el ser humano empieza a mirar como una imagen espacial de su vida. Su vida temporal se hace espacio. Y lo primero que surge es lo que comenta Rudolf Steiner, pero también es interesante ver que todas las personas que pasan experiencia muy cercana a la muerte con este despegamento del cuerpo etérico del físico, que puede ser por un momento, puede ser un poco más amplio, ven efectivamente un cuadro mnemónico de su vida, la anterior, la última. Después hay un otro deponer. Hemos depuesto el cuerpo físico, deponemos el cuerpo vital. ¿Y qué significa deponerlo? Así como el cuerpo físico va bajo el proceso grandioso y supervital de la decomposición, entonces toda la sustancia material de los últimos 7 años de vida se deja ir por todo el mundo físico. Así también se puede decir que lo que ha constituido las fuerzas formadoras del cuerpo vital van a regresar en el éter terrestre. ¿A dónde la tomamos? Allí la dejamos. Claramente totalmente transformadas, porque no fueron simplemente sustancia física o fuerzas formadoras y punto, sino que fueron utilizadas para nosotros, la sustancia material por 7 años más o menos, a lo largo de 10 años, y las fuerzas vitales desde nuestros 7 años más o menos, desde el cambio de los dientes. Entonces, ¿acá qué pasa? Que tenemos aún la individualidad involucrada, envuelta en lo que es el cuerpo astral. O sea, lo que es, como decir, la conexión con el cuerpo astral a través de su alma. Es aún una conexión con el cuerpo. Y la experiencia que hacemos es traducida con esta sed, hambre, frío, calor, que en un cierto sentido están en la imagen del purgatorio, de cualquier tipo de religión.
donde hay que aprender a dejar estas pasiones y estos deseos, porque no hay una corporeidad correspondiente. A nada te sirve, no puedes subir más si tú nos dejas esto. Y esta experiencia que se hace es una experiencia muy intensa por los muertos. Es una experiencia que hacemos en la esfera lunar. Ahí dejamos nuestras pasiones, nuestros instintos pasionales, dejamos nuestros afectos también para poder subir aún más. El camino es muy amplio de esta biografía entre muerte y nuevo nacimiento. Y vamos poco a poco correspondiente a esta expansión, dejamos poco a poco que nuestra individualidad pueda expandirse y vamos a tocar los límites de nuestro sistema solar, haciendo determinada experiencia. No es esto el tema de la conferencia, entonces no voy a decir mucho más, a menos que después no habrán preguntas, ¿ya? Después de esto, hay algo que pasa que nosotros sabemos que es como a mí me gusta llamarla esta llamada del nombre interior, que coincide con un evento que es la medianoche cósmica, por la cual se hace una profundo, como decir, hay este momento donde estás realmente llamado a regresar. Y entonces se regresa. Y esta gran expansión empieza a contraerse. Así como como se diría, ha caminado en las esferas planetarias del sistema solar, aún va a regresar. Poco a poco se contrae y se contrae y por cada contracción recoge algo. Primero los arquetipos de los cuerpos, arquetipos espirituales, hasta llegar después, como decir, en la esfera más cercana, abajo del Sol, que conocemos como Venus, Mercurio y Luna, vamos a retomar también lo que hemos quedado realmente como esencia de estos cuerpos. Y entonces regresamos a crear el vínculo otra vez. Hemos ya empezado a crear el vínculo para regresar adentro acá.